Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza el mundo, la geopolítica global y la diplomacia. En el contexto de la celebración de elecciones anticipadas y adelantadas en Israel del pasado 9 de abril, nos preguntamos en Vértice Internacional sobre el duelo que se dio entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y el general retirado Benny Gantz. En este contexto nos preguntamos sobre las particularidades del sistema político israelí, la dificultad para formar coaliciones y gobierno, así como el factor Trump que fue tan importante en la antesala electoral. Acompáñenos. Israel es una democracia parlamentaria, cuyas únicas elecciones se celebran cada 4 años para elegir la Knesset, es decir, a la Asamblea Legislativa, de la cual, una vez electos sus 120 miembros, designan al presidente del Estado y al primer ministro. El Parlamento israelí funciona mediante coaliciones que, al no contar con una constitución, se basan en un conjunto de leyes y normas que determinan el sistema de gobierno y los derechos del individuo. Los partidos políticos de aquella nación pueden catalogarse en 5 grupos: los de derecha, los de centro, los de izquierda, los árabes y los de extrema derecha. El presidente del Estado es escogido por mayoría absoluta para un periodo de 7 años sin posibilidad de ser reelecto. Entre sus funciones están la firma de leyes y tratados internacionales o bilaterales, el nombramiento de embajadores y altos mandos de diferentes organismos como la Corte Suprema, además de que está facultado para disolver al Parlamento. Por su parte, el primer ministro representa al Poder Ejecutivo, es el jefe de gobierno y se encarga de los lineamientos básicos de la política de Estado, nombrando al gabinete de ministerios encargados de la administración de asuntos internos y externos. En diciembre de 2018, ante la desaceleración de la economía y los casos de corrupción que forzaron al primer ministro a perder la mayoría parlamentaria de su gobierno, Benjamín Netanyahu convocó elecciones anticipadas en Israel para el 9 de abril de 2019. Dicha jornada electoral fue particularmente disputada entre el centrista Benny Gantz y el derechista Netanyahu, quienes obtuvieron 35 escaños cada uno. Sin embargo, el partido Likud y sus aliados, con 65 escaños, conforman el bloque mayoritario para acceder a un gobierno de coalición, encaminando al primer ministro Benjamín Netanyahu hacia su 5º mandato, un récord que le llevaría a superar a David Ben Gurión como el líder israelí con más tiempo en el cargo. Israel celebró elecciones el pasado 9 de abril como producto de la disolución de la Knesset o del Congreso por una crisis gubernamental provocada por la propuesta de una ley que buscaba reclutar a los judíos ultraortodoxos en el servicio militar. Comicios que estaban previstos y programados para realizarse hasta noviembre de este año. Sin embargo, estos comicios se inscriben en la dificultad política por formar gobierno y coaliciones, pues hay que decir que por lo general en Israel los partidos políticos no alcanzan 61 escaños o más de los 120 disputados y que por lo general se convocan a elecciones anticipadas o adelantadas porque sus legislaturas no completan los 4 años de gobierno. En ese sentido, lo que sucedió el pasado 9 de abril es que se presentaron más de 40 partidos políticos, pero muchos de ellos no lograron conseguir el anhelado 3.25% para estar representados en el Parlamento. Nunca ha habido en Israel un partido político que haya conseguido más del 50%, o sea, los 61 escaños que son necesarios para poder formar gobierno. Por lo tanto, los gobiernos siempre han sido gobiernos de coalición. Tienes que llevar a cabo una negociación con partidos más chicos para poder conseguir los suficientes escaños y después el Parlamento, la Knesset, vota para decidir quién es el primer ministro. Mantener esa coalición es algo también que no es fácil, porque sabes que dependes de que estos partidos, el día que uno de estos partidos chicos diga, pues yo ya me quiero salir del gobierno, se cae tu gobierno y te obliga a formar un nuevo gobierno, una nueva coalición o a ir a elecciones. Y en este caso ya había mucha presión por parte de los socios pequeños de Benjamín Netanyahu, por lo cual decidió llamar a elecciones anticipadas.
El Estado israelí desde su fundación, carece de una constitución escrita y toma un modelo parlamentario, un modelo europeo, digamos, tiene una asamblea o la Knesset que son 120 escaños, tendría que obtenerse 60 para poner una mayoría, es decir, la gente ahí, los electores votan por partidos, no por individuos en particular. Cuando el partido gana, si tiene un escaño de 61, que tendría una mayoría ya relativa, ya le permitiría en un momento dado nombrar primer ministro y elegir gobierno y formar el gabinete, ¿no? Hasta ahora nunca ha sucedido en la historia legislativa israelí de elecciones el que un solo partido logre esto, tiene que hacerse coaliciones. Por eso hay una serie de coaliciones, el Likud comenzando con otros y otros más que en realidad no van solos, porque si no, no lograrían. Incluso si llegaran con una minoría con una mayoría suficiente para formar gobierno y luego se les escinden de algunos, tendrían que convocar elecciones nuevamente y tendría que formarse el nuevo gobierno. Es un tanto complicado, ¿no? Bueno, hay que recordar que el sistema político de Israel es muy similar al parlamentarismo que existe en Europa y esto hace que cualquier partido que quiera formar un gobierno estable necesite una mayoría absoluta que le permita gobernar durante un tiempo determinado y en Israel se han dado estos gobiernos fragmentados prácticamente a lo largo de la historia que no duran mucho. Sin embargo, el caso de Netanyahu es muy particular porque Netanyahu ha logrado afianzarse más de 10 años en el poder, pero esto es por la lógica de las alianzas que ha construido con diversos partidos políticos, sobre todo de ultraderecha, que le han permitido esta estabilidad. Sin embargo, si lo hubiéramos visto en el seno de las ganancias en cuanto a diputados que van a tener en el Parlamento israelí, en la Knesset, pues vamos a ver que no podría haber mantenido mucho tiempo su gobierno sin estas alianzas. La celebración de las elecciones en Israel estuvieron inscritas en un escenario de alta tensión política a nivel nacional e internacional. Se trata de una sociedad golpeada por los eternos conflictos, las guerras que no acaban, el terrorismo, las rivalidades de la clase política, la lucha entre la agenda militar y el desarrollo económico, la enorme brecha social, las demandas de las minorías religiosas, la cuestión de los asentamientos y los derechos de las minorías también étnicas. Precisamente estas elecciones se contextualizaron en la nueva escalada en Gaza y en las negociaciones de un cese al fuego para un conflicto interminable cuando se han eliminado la solución de los dos estados dentro de la agenda política y se han paralizado todos los esfuerzos de paz. El tema que no fue tema en las pasadas elecciones israelíes y en el que se desmadejan numerosos niveles de complejización llenos de dilemas y desencuentros históricos. Por ejemplo, factores internos de los cargos de corrupción contra Netanyahu, que están sustanciándose, pero todavía no hay las primeras audiencias, digamos, y que están previstas para julio, si mal no recuerdo, para efecto de que ya compareciera, ¿no?, ante un tribunal, ante un juez, que el fiscal ya está en ese punto. Entonces también decide el adelantarlo para que la elección sea antes de que esté procesado. De hecho, es sería el primer ministro de Israel que, estando en el cargo, se somete a un juicio. Ya estuvo el caso de Olmert en años pasados, pero él renunció antes de que se iniciara el juicio propiamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una dosis de cálculo político que incluso no se vería afectado por una decisión, aunque también hay que decir, los cargos estos de corrupción no impedirían que siguieran en el poder tampoco, de alguna manera, pero bueno, él sí decide adelantarlo. También se adelanta por una serie de tiempos electorales en sincronía, por ejemplo, con la reunión que tuvo con Trump recientemente, con toda esta situación que ha tenido recientes incursiones militares en Gaza, que son muy recientes, incluso también toda esta diplomacia que ha ejercido y esta presión con Estados Unidos y otros en términos de tirar el acuerdo nuclear con Irán, etcétera. Bueno, este conflicto que tiene Israel no es nuevo, viene desde su formación como Estado-nación en el año de 1948, cuando se independiza, empieza a tener una serie de problemas, una serie de guerras. Hay que recordar que han habido 4 guerras árabes israelíes, la primera particularmente después de la independencia de Israel, 1948-49, otra más que se va a denominar como la crisis del Canal de Suez, la del año 67, que se llamó la Guerra de los 6 días, y la del 73, que fue la Guerra del Yom Kippur. Y en estas guerras, obviamente, cuando se
crea el Estado de Israel, el proyecto era crear un Estado para Israel y un Estado para Palestina. Sin embargo, con estas 4 guerras, ese proyecto ha sido difuminado porque Israel ha ocupado los territorios que pertenecían tanto a Palestina como a otros estados, que fue quitándoselos a lo largo de estas 4 guerras. Hay que recordar el caso de los Altos del Golán, que los obtiene desde 1967 y que hasta la actualidad sigue ocupando, o también el caso que tuvo con Egipto de la península del Sinaí. Entonces, esto más engloba en esta política de la creación del Estado de Israel, donde vemos que el conflicto palestino ha sido una constante desde la creación del Estado y que hoy en día se ve menos probable la creación de un Estado palestino que desde que se fundó Israel en el 48. Moisés, ¿el conflicto palestino-israelí jugó en la contienda electoral o lo viste más desdibujado? No de manera directa, por lo menos no por parte del centro izquierda. El centro derecha sí lo ha manejado como una amenaza clara y contundente en contra de Israel, igual que el tema de Irán. La izquierda ha tratado de simplemente no mencionarlo porque saben que es un tema que pues muchos israelíes no apoyan la idea de buscar o no creen en la posibilidad de buscar un acuerdo de paz. Así que la izquierda, por lo menos los partidos grandes de centro izquierda, han tratado de simplemente no mencionar en la campaña, se han mantenido en silencio. La derecha, pues sí, como un motivador, ¿no? De si se elige a la izquierda, pues nos van a poner en peligro. Una de las particularidades de la democracia israelí es la inexistencia de una constitución formal y escrita. Un elemento que lo hace atípico dentro del juego de las relaciones políticas. Recordemos que después de 1948 se había consagrado la aspiración de tener una constitución. Sin embargo, esta necesidad fue retrasada una y otra vez debido a las circunstancias de la guerra. En su lugar se han promulgado un conjunto de leyes básicas para cada uno de los campos que actúan como normas generales que regulan las relaciones políticas, económicas, sociales, jurídicas y religiosas. En este tenor cabe destacar la ley del Estado-Nación judío que abanderó el nacionalismo exacerbado de Benjamín Netanyahu y que ha generado una enorme polarización entre los israelíes, la diáspora judía y la comunidad internacional, y que a su vez ha recibido la condena por parte del Partido Laborista Israelí y de los israelíes árabes, que conforman alrededor del 20% de la población. Que son árabes israelíes, o sea, que son israelíes con ciudadanía, con derecho al voto, con derecho a ser elegidos, que han participado en las elecciones desde la fundación del Estado, que son palestinos de origen, pero que tienen ciudadanía israelí. Los partidos allá podíamos dividirlos en grandes rasgos en aquellos de derecha, con algunas entre el centro derecha y ahora un poco yéndose más a la derecha, hacia la ultraderecha con estas expresiones xenófobas. Tenemos los partidos de izquierda, los partidos religiosos y los partidos árabes israelíes, ¿no? Y también aquí, y todos ellos están en coaliciones, es decir, también los partidos incluso de izquierda, ¿no? Por ejemplo, pues el Estado de Israel fue fundado por el Partido Laborista, ¿no? Los icónicos de los fundadores de Israel, como Golda Meir, Ben Gurión, el propio Yitzhak Shamir, fueron laboristas, ¿no? Israel no es un país que tenga una constitución, tiene leyes nacionales. Esas leyes nacionales es lo que ha regulado durante prácticamente todo el tiempo la vida social, política, económica de Israel. Y esta ley, particularmente la del 2018, que es la ley del Estado-Nación judío, hace y ha generado controversia porque segrega a los que no son o a los que no llevan el credo judío. Más que una cuestión étnica, es una cuestión religiosa, porque hay que recordar que prácticamente un 20% de la población que vive en Israel son ciudadanos árabes israelíes. Entonces, esta ley del 2018, muchos la han criticado porque limita los derechos de los árabes frente a los que son eminentemente judíos, y es por eso que en las últimas elecciones los partidos árabes han tenido como un cierto peso dentro de las participaciones electorales de Israel. Sin embargo, no hay unidad tampoco dentro de los partidos árabes. Israel, la única democracia del Medio Oriente, está siendo cuestionada a nivel internacional por la promulgación de una ley llamada del Estado-Nación judío, que ha resultado sumamente divisiva por su carácter nacionalista.
es decir, un ordenamiento que excluye al árabe como idioma oficial y que solo reconoce el hebreo, un hecho que incursiona en el terreno de la política identitaria y sectaria que le quita y le resta posicionamiento a la democracia israelí. Esta ley también ha dado un golpe al proceso de paz y de las negociaciones que están paralizadas. Sin embargo, vimos una campaña electoral en donde el proceso de paz quedó desdibujado debido a la matemática electoral. Israel, al igual que otros países en el mundo, están girando hacia una dinámica populista y ultraderechista, básicamente porque sobre todo Benjamín Netanyahu, con la idea de afianzarse en el poder, lo que busca es concretar los ideales de crear un Estado eminentemente judío, sin importar las minorías étnicas que pueda haber. Bueno, esta ley reciente que ha sido muy cuestionada, incluso al interior también de Israel, no solamente a nivel internacional, habla de que el Estado judío, la nación judía solamente está conformada por el pueblo judío, única y exclusivamente. De alguna manera, pues es excluir, estamos hablando de que hay un 20% de población árabe dentro de Israel, no el Israel también de territorios ocupados, dentro de Israel hay un 20%, ¿no? Incluso tienen presencia en partidos, ¿no? Minoritaria. Entonces, eso mismo también denota que excluye el árabe como lengua oficial, que también lo era junto con el hebreo, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una radicalización, hay una especie de fundamentalización. Algunos se han atrevido a decir que es una especie de hacer del Estado israelí, que hay que decir es una isla de democracia dentro del Medio Oriente, que no se destaca mucho por eso, ¿verdad? Entre árabes y otro tipo de vecinos musulmanes, que no se da la democracia. En cierto modo es un paso atrás, porque tiene una situación, digamos, xenófoba, que polariza a la población, que niega pues, ciertos pueblos de origen que tienen ahí, que incluso, ¿no? que han convivido por años, incluso por milenios, ¿no? Y la misma forma de excluir el idioma árabe pues es una parte de cultura y de conformación del Estado de Israel, que pues tiene ese elemento importante con una presencia de siempre. ¿Qué rol jugó la ley del Estado-Nación judío en esta contienda electoral del 9 de abril? Israel siempre desde su formación y en el acta de independencia, que de hecho no es un documento formal desde el punto de vista legal, habla de precisamente igualdad y que Israel es un país de todos sus ciudadanos. La ley de Estado-Nación pues le da un estatus preferente a los judíos, y desde ese sentido pues contradice una visión occidental de un Estado igualitario que trata de manera pues pareja a todos sus ciudadanos, y pues generó grandes protestas dentro de Israel, de la comunidad árabe, pero no nada más de la comunidad árabe, la comunidad drusa, por ejemplo, que ha sido una comunidad muy allegada y muy aliada. Los drusos sirven en el ejército de Israel, y también se sintieron pues abandonados y discriminados por el establishment con esta ley de Estado-Nación. Benjamín Netanyahu es el hombre fuerte de Israel. Después de haber cumplido casi 13 años de gobiernos, es decir, los últimos 10 de manera consecutiva, es que ha coqueteado con la posibilidad de superar los años gobernados por David Ben-Gurión. Este último personaje, uno de los padres fundadores de la patria y quien proclamó, por cierto, oficialmente la independencia del Estado de Israel en 1948. Cabe subrayar que Benjamín Netanyahu gobernó entre 1996 y 1999 y resultó electo en las elecciones del 2009, el 2013 y también el 2015. Es decir, lo que ha hecho Benjamín Netanyahu es prolongar su estancia en el poder gracias a la derechización del partido Likud y sus alianzas con los partidos ultrarreligiosos, que ha obligado a otros partidos del espectro político a inclinarse hacia los extremos del péndulo político y evitar que queden en el centro político y moderado que no está vendiendo en la política de Israel. De esta manera,
Se buscará la conformación de una nueva legislatura tras los resultados electorales, despidiendo los 67 escaños conformados por la derecha y la ultraderecha en Israel frente a los 53 de la oposición política. Pues primero que nada, hay que recordar que la democracia israelí viene de una tradición europea. De hecho, todo el sistema político israelí, que está basado en un sistema parlamentario más parecido a lo que sucede en Alemania o en Inglaterra que lo que sucede en América. Los inmigrantes que llegaron a Israel, pues llegaron con esta tradición y con esta visión democrática a principios de siglo, y pues eso fortaleció el hecho de la creación de un sistema democrático dentro de Israel, que pues contrasta mucho con los países vecinos, con los países árabes, que venían pues precisamente de tradiciones monárquicas. Pues, pero bueno, esto también inyecta un tanto los apoyos conservadores, que es una oleada mundial, no solamente exclusiva de Israel, ¿no? El giro hacia la derecha, hacia la radicalización, este populismo de derecha, xenófobo, ultranacionalista también, con algunos tintes religiosos, y eso en cierto modo ha sido aprovechado por el propio Netanyahu para llevar agua a su molino, para reforzar y en un momento dado captar ese tipo de votos de esta gente que pues, se identifica y tiene esa línea. Y también en consonancia con el Trump, ¿no?, que le ha dado su apoyo. Por ejemplo, recientemente en una entrevista que tuvieron, pues Trump viene y legitima algo que no tiene por qué legitimar. Dice que las alturas de Golán deben ser reconocidas como soberanía siria, cuando pues, Trump no es la ONU. Había que revisar las resoluciones de la ONU para estos efectos. Y ya un par de años antes había anunciado, cosa que se consumó también, el traslado de su embajada a Jerusalén, que no significa otra cosa más que reconocer a Jerusalén como capital oficial de Israel, lo cual contraviene también una serie de disposiciones de Naciones Unidas. Bueno, esto no es algo nuevo. Hay que recordar que cuando se forma el Estado de Israel, mucho tiempo, el Partido Laborista, que se identifica con una cierta tendencia de izquierda, gobernó al país. Sin embargo, a partir del siglo XXI, con la Intifada que comienza en el 2000, esto ha ido cambiando, y sobre todo a partir de la llegada de Ariel Sharon, que después, como hay que recordar, tiene un accidente cerebrovascular, sustituido por Ehud Olmert, y posteriormente llega Benjamín Netanyahu. Esto ha ido propiciando gradualmente que el Estado de Israel se vuelva un poco más de derecha, aunque hay una división en la sociedad, porque por un lado está la parte laica, centrista, moderada, y por otro lado están sobre todo los ultraortodoxos o los de derecha, que son sobre todo los que viven en estas zonas ocupadas por Israel, en los territorios de Cisjordania con las colonias judías. Israel es un país cercado por sus enemigos directos e indirectos, pero también lidia con un complejo escenario político trenzado por rivalidades, egos e intereses personales, aunado a una camada de partidos multiformes. Partidos laicos, religiosos, ultraortodoxos, de derecha, de centro e izquierda, que hacen de este país un botín lleno de matices. En el mosaico de la derecha se encuentra la hegemonía del Likud, pero existen otros partidos políticos como Shas, Kulanu, Hogar Judío y Judaísmo de la Torá, que conformaron la pasada legislatura y que varían desde la derecha conservadora y ultrarreligiosa más obstinada hasta la derecha moderada. Precisamente fue la coalición gobernante del Likud, amigos, socios y aliados de Netanyahu, quienes le dieron la espalda. Por ejemplo, Moshe Kalon del partido Kulanu fue su exministro de Finanzas. Avigdor Lieberman del partido Israel Beiteinu fungió como su ministro de Relaciones Exteriores y Defensa, e incluso Neftali Bennett del partido Hogar Judío fue su exministro de Educación. Hay un tema muy importante que tiene que ver con la desigualdad social. Israel era un país entre los países de la OCDE que tenía la menor desigualdad entre la gente más rica, el 10% superior y el 10% inferior, y en los últimos 15 años pues ha bajado prácticamente al penúltimo lugar de la OCDE en desigualdad social, con un aumento entre la gente en los grupos más pobres y un aumento entre la gente entre los grupos más ricos, como resultado de las políticas conservadoras del
gobierno de Netanyahu. El tema también de la corrupción es un tema muy importante. Como sabes, Benjamín Netanyahu está bajo la nube de varios escándalos que tienen que ver con temas de corrupción, y eso es lo que ha fortalecido mucho más al principal partido de oposición, al partido del ex comandante de las Fuerzas Armadas, el general Benny Gantz, más que las posiciones de Gantz, pues un rechazo a Netanyahu desde el punto de vista de pues una personalidad limpia y honesta. Bueno, a último minuto prácticamente de que cerrara la inscripción de los registros, incluso hubo una decisión misma del Likud por parte de Avigdor Lieberman, porque él protestó que había sido secretario, ¿no?, de Defensa, ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas israelíes, en protesta porque se había pactado un cese al fuego con Gaza cuando él quería una acción militar más contundente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también ya tiene que sumar otras coaliciones, y en este caso ha estado acercándose a otros grupos, incluso fundamentalistas o de ultraderecha, ¿no? Incluso no dudando en rescatar a los seguidores de Kahane, que era este clérigo rabino muy radical, yo diría fundamentalista, que tenía discursos incendiarios, estuvo en Estados Unidos, allá fue asesinado por toda esta situación, y incluso en Israel estuvo proscrita ese partido y ahora lo rescata, ¿no? Y además hasta estuvo considerado como un grupo terrorista en el mismo Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, en un pragmatismo excesivo, pero yo diría un poco descarado, pues no ha dudado en girar a la centro derecha, es decir, quiere decir del centro derecha a la derecha extrema, en afán de tener esta coalición, ¿no? Hay movimientos de derecha que se observan en Europa, en América Latina, que se observan en las grandes democracias occidentales, y yo más bien diría que Netanyahu ha utilizado esta parte de la derechización y el tema de la seguridad para poder garantizar su estabilidad en el gobierno. No tanto, aunque Netanyahu es un hombre de derecha y que tiene una política que se llama los 3 no, que es no a la creación de un Estado palestino, no a discutir el tema del estatus de Jerusalén, no a devolver los territorios del Golán. Creo que él ha logrado afianzarse también en estos últimos años por su gran identidad y amistad con Donald Trump, quien le ha permitido manejar algunos temas de su política interna y girarlos hacia la derecha y hacia temas de seguridad. La matemática electoral en Israel cambió sustantivamente cuando se anunció la alianza conjunta entre Yair Lapid del partido político de Hay Futuro junto con el Partido de Resiliencia comandado y liderado por Benny Gantz. La coalición azul y blanco que se anunció el pasado 21 de febrero y que rivalizó codo a codo con el primer ministro. Alejado de las intrigas partidistas, el general retirado jugó con su cara más fresca y menos desgastada frente a la figura de Benjamín Netanyahu, el líder paternalista y caudillesco que, pese a los presuntos delitos que lo persiguen en materia de corrupción, buscó alargar su estancia en el poder. Con la idea de desbancar y sellar el fin político de Netanyahu, Gantz prometió una agenda de base secular basada en la modificación de la ley básica del Estado-Nación, mayor inversión en los sistemas de salud y educación, en un Estado en donde tradicionalmente gana el presupuesto militar y de seguridad, aunado a una sociedad fatigada por una agenda social desarropada y de la que no se extrae rentabilidad política y electoral. La vivienda es muy cara, sobre todo para los sectores que viven en las ciudades. El encarecimiento es por falta de suelo, pero también una parte que está haciendo el gobierno israelí es crear asentamientos en la zona de Cisjordania como para aliviar esta situación de falta de vivienda. Entonces, sin embargo, al final de cuentas, Netanyahu sí ha hecho una agenda de ver los temas de la seguridad como el camino base para reelegirse o no, porque hay que recordar que también el gobierno israelí en este momento está siendo juzgado por cuestiones de corrupción, sobre todo cuestiones que tienen que ver con sobornos, pero que no es nuevo dentro del gobierno israelí. Entonces, bajo esa lógica, por eso la agenda está girando más hacia temas de la seguridad que a temas como la vivienda, como la salud, que son problemas que enfrenta la sociedad israelí. Parece que esa parte no la ha sabido recoger bien la izquierda. Me parece que el Partido Laborista
se desplazaría de un segundo a un cuarto lugar porque no ha tenido esa cohesión o un liderazgo. Y qué pena, porque es quien quizá podría llevar a cabo, impulsar una política social o bajar la carestía de la vida, etcétera, que de alguna manera es su bandera. Pero creo que ahí el que va a capitalizar más es esta coalición azul y blanco que se identifica con la bandera de Israel, que ha conjuntado grupos nacionalistas religiosos con grupos seculares, ¿no? Y que de alguna manera digamos, el propio Gantz, que es quien dirige esta, que además es un militar de carrera destacado, incluso fue el Chief of Staff, ¿no? El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, que incluso tuvo que esperar 3 años para poder postular, porque la ley no se lo permitía si no pasaban 3 años. Me parece que él ha capitalizado todo eso. Tiene una posición mucho más de centro que la posición conservadora de Benjamín. Pues Benny Gantz en realidad es muy difícil saber. Él tuvo una carrera militar y en ese sentido se mantuvo apartidista toda su vida. Inclusive ahora, en vez de entrar a alguno de los partidos políticos de derecha o de izquierda, formó un nuevo partido que su plataforma es muy ambigua con respecto a muchas de las políticas que tienen que ver con relaciones exteriores e inclusive con algunas de las que tienen que ver con cuestiones económicas. Que al propósito él lo ha tratado de mantener ambiguo precisamente para ser atractivo para votantes tanto de la derecha como de la izquierda. Es correcto. Y pues él es desde el punto de vista de su personalidad y su carrera militar, él es una persona pues muy reconocida en Israel. Se ha rodeado también de generales, o sea, gente como Moshe Yalon o como Gabi Ashkenazi, que son figuras militares importantes, forman parte de la cúpula de su partido. Y pues Yair Lapid, que era del partido Hay Futuro, Yesh Atid, que se juntó con él precisamente para crear este bloque que pudiera competir contra el Likud. Frente al populismo de derecha desplegado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, es que subyace la izquierda, que está sumamente fragmentada y desdibujada en el espectro político y electoral en Israel. El Partido Laborista, que es de orientación socialdemócrata y que está comandado por Avi Gabay, el personaje que derrotó a Isaac Herzog dentro de su partido, y un partido que está sumamente lejos de ser relevante en el escenario político después de aquella década de los años 70, que fue muy relevante dentro de la Knesset o del Congreso, y que incluso Ehud Barak, uno de sus principales miembros, derrotó a Benjamín Netanyahu en las elecciones de 1999. Un declive y un desinflamiento de la política de izquierda en Israel, y que también ha tocado fondo con este partido político de Atnua de Tzipi Livni, una mujer que fue exministra de Justicia y sumamente relevante para la política israelí. Ella misma no pudo conseguir ni el 2% de la intención del voto. Pues tenemos, de hecho, podríamos hablar de 4 ejes principales dentro de la política, dentro de los partidos políticos israelíes. Un eje que es ultraortodoxo, que son partidos religiosos, que por lo general son partidos que su posición política pues es apoyar el uso de la ley religiosa judía como la base para la ley del Estado, para la ley positiva. Tenemos los partidos religiosos, los partidos de derecha nacionalistas, que incluyen algunos partidos que son modernos, ortodoxos modernos, algunos partidos que son laicos, donde se encuentra el Likud, pero que tienen una visión más de derecha nacionalista. Tenemos el grupo de centro izquierda, que son partidos laicos con posiciones que van desde posiciones liberales de centro hasta posiciones socialdemócratas de izquierda, y tenemos los partidos árabes, que son el último bloque. Los partidos árabes es un bloque de aproximadamente 10-12% de los votantes. En general son partidos que la mayor parte de sus votantes pues son ciudadanos israelíes, pero de nacionalidad árabe, y que hasta hoy en día jamás han formado parte de una coalición de gobierno, Reina. Sí, estamos hablando pues, de un país de poco menos de 9 millones, con 47 partidos políticos, aunque hay 13 que son significativos. Y bueno, eso habla un poco de la pluralidad, de la democracia quizá excesiva en términos de partidos en Israel. Y finalmente, bueno, las elecciones sí se adelantan por una serie de motivos, tanto internos como internacionales, porque estaban previstos para noviembre, ¿no? Entonces, en una jugada pues, estratégica, inteligente del propio Netanyahu y alrededor de estos bloques que se forman.
En la antesala de la jornada electoral en Israel, no olvidemos el enorme espaldarazo que le da Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Una bocanada de oxígeno que le permitió diferenciarse de su principal rival político, incluso cuando el mismo primer ministro está siendo sujeto de investigaciones por presuntos delitos relacionados con los sobornos, tráfico de influencias y corrupción. Recordemos también la visita que hizo Benjamín Netanyahu a Washington para encontrarse con Donald Trump y participar también el pasado 25 y 26 de marzo en el AIPAC, que es el Comité de Asuntos Públicos y Americanos entre Estados Unidos e Israel, un lobby político pro-israelí sumamente influyente en Washington y en el mundo. Ahí Benjamín Netanyahu destacó la relación especial entre Washington y Tel Aviv. Que AIPAC es un grupo de cabildeo muy poderoso que tiene grandes recursos, es de las principales donatarias en Estados Unidos, que recibe recursos importantes que se canalizan a las diferentes campañas políticas de candidatos que presentan posiciones pro-Israel. De jure, AIPAC no es partidario y apoya a candidatos que son tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, pero en la práctica en los últimos años pues ha tenido una tendencia mucho más favorable a candidatos republicanos, pues por la naturaleza de sus posiciones políticas. Es muy fundamental porque realmente el dinero y las campañas políticas, el dinero que se recarga para las campañas en Estados Unidos es básico. La mayor parte de los candidatos no reciben dinero público para sus campañas, no hay limitaciones con respecto al dinero que pueden juntar de donantes individuales, y entonces la carrera por el dinero se vuelve tan importante como la carrera por votos. Israel se considera un estado occidental dentro de Medio Oriente y ha tenido a lo largo de la historia una serie de alianzas. Tuvo muy buenas relaciones con Turquía, hasta lo que pasó con la flotilla humanitaria. Durante la época del Shah de Irán también tuvo una muy buena relación con Irán. Esta cambia cuando se produce la revolución islámica en Irán. Con los países árabes tuvo ciertas tensiones, sobre todo tras la creación del Estado de Israel, por la opresión de los palestinos. Sin embargo, en los últimos años esto ha cambiado. Hay que recordar que Israel solo tiene relaciones diplomáticas con dos estados del mundo árabe, que son Egipto y Jordania, y por otro lado, sin embargo, mantiene unas relaciones indirectas con países como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos, como Omán. Lo que busca Israel también es crear una agenda de crecimiento y expansión económica con estos países con relaciones estratégicas. Incluso Netanyahu, si no me equivoco, que jamás había asistido a una toma de poder en un país latinoamericano, en Brasil, o sea, se trasladó a Brasil, porque hay esa identificación de conservadurismo, ¿no? Y de ultraderecha, e incluso ahí en una plática ya había anunciado incluso Bolsonaro antes que iba a cambiar su embajada de Israel, pero ciertamente ya en las pláticas con Netanyahu no eludió un poco el tema. Bolsonaro, quizá asesorado ya por su Cancillería, en el sentido de que más valía que se fuera despacio, que no diera ese paso, porque Brasil es un país que siempre había tenido una posición muy clara respecto a Palestina e Israel, ¿no? Entonces, bueno, está habiendo cambios de este tipo, ¿no? Incluso Trump le ofreció a Bolsonaro que Brasil forme parte de la OTAN, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas están sucediendo, ¿no? Entre este bloque populista de derecha que, bueno, abarcaría un eje que incluso abarcaría Tel Aviv, bueno, Jerusalén, Washington, Brasilia, por ejemplo, ¿no? Un poco extraño, pero que sí, un poco nos habla de estas acomodos que está viendo ahora, que nos parecían muy extraños, pero que es un poco la realidad también que tenemos. Donald Trump ha tejido relaciones muy cercanas con Benjamín Netanyahu, los dos líderes de extrema derecha y conservadora que actúan en simbiosis. El inquilino de la Casa Blanca, que se negó a certificar el programa nuclear de la República Islámica de Irán, la república considerada el mayor rival de Israel.
así como la decisión de trasladar la embajada de Washington a Jerusalén y realinear toda la estrategia geopolítica para cambiar la correlación de fuerzas en Medio Oriente, cuando favoreció más Donald Trump el acercamiento con Arabia Saudita, la máxima expresión del mundo sunita, y arremetiendo en contra del expresidente Barack Obama, quien apoyó más al régimen chiita de Teherán. De esta manera, Netanyahu se ha anotado una camada de victorias en Washington durante los 2 años de mandato del presidente republicano, apostando a la doble reelección tanto de Trump como la del 5º mandato. Más que nada, el caso de Irán sobre su programa nuclear, pues lo que le permite a Israel es esta retórica de ver a Irán como el enemigo principal del Estado judío. Sin embargo, Irán está más ocupado en otros temas, como por ejemplo la guerra siria, donde ha intervenido. Le preocupa más la estabilidad de Irak. Sí es cierto que apoya al grupo libanés Hezbollah, sin embargo, es más una retórica de amenazas que enfrenta a Israel que lo que realmente se percibe, porque Israel es el país que tiene el mayor ejército de Medio Oriente, la fuerza aérea más importante en Medio Oriente, y también hay que recordar que es el país del mundo y de Medio Oriente que más dinero recibe de los Estados Unidos, prácticamente 3.000 millones de dólares anuales que le permiten mantener su seguridad en esta región. Las encuestas no ha habido ningún movimiento con este tipo de cosas. Definitivamente y sin lugar a dudas es muy popular entre la base de Netanyahu, y eso de alguna manera pues motiva a la base, la fortalece, los motiva a presentarse a las elecciones porque están contentos, pero en general no ha realizado ningún movimiento desde el punto de vista del cambio en el poder de los bloques. En este momento el bloque de la derecha es un poco superior al bloque de la izquierda, y pues no se ha fortalecido más como resultado de este tipo de políticas. Incluso en Estados Unidos, si bien ya desde los 90 el Senado había aprobado la ley de Jerusalem Act para que se trasladara la embajada, preveía que cada año estaría pudiéndose diferir, cosa que se vino haciendo hasta en el primer periodo, los 2 años primeros de Trump, cuando él ya decide, incluso yo pienso por motivos electorales de consumo interno en Estados Unidos, por el apoyo evangélico que se identifican con esta parte del sionismo, y el propio grupo judío, su yerno que también es judío, la propia hija que se ha convertido a esa confesión. Creo que también aprovechando todo esto, Trump se ha inmiscuido en la política de Israel, apoyando a Netanyahu, pero también con propósitos internos en Estados Unidos, ¿no? Y aparte la cuestión del tratado de Irán nuclear, que también pues lo ha tirado Trump, se salió, no obstante que el resto de Europa lo mantiene, y en esa línea me parece que ha ido de la mano. Incluso con Obama hubo un distanciamiento con Netanyahu, ¿no? No una ruptura, pero hubo un distanciamiento, ¿no? En y otros temas, ¿no? Es posible, no sabemos lo que pasa tras bambalinas ni los acuerdos. Sabemos que Netanyahu pues estuvo en Estados Unidos, ha tenido conversaciones constantemente, está en contacto con el presidente Trump. No sabemos si hubo una especie de acuerdo por debajo, pero es muy posible que sí, que Israel estaba preocupado por la salida norteamericana de las tropas de Siria, aunque no protegen directamente a Israel y no se encuentran estacionadas en la zona fronteriza entre Israel y Siria. Simplemente la presencia de la Fuerza Aérea pues es un factor importante, ¿no? para que Siria y Irán, con toda su presencia, pues reconsideren amenazar a Israel. Así que pues sí debilita la posición israelí. Así que es posible que efectivamente así sea. Y además ahí el que gana es Rusia, ¿no? Rusia tiene una presencia muy fuerte en Siria, tiene bases militares en el Mediterráneo, tiene una presencia muy fuerte, ha sido determinante. Realmente Rusia es quien salvó al régimen de Assad en Siria, o incluso las milicias como libanesa, ¿no? Esta que ha intervenido en Hezbollah, ¿no? En Israel también ha sido determinante. Otro hecho que sacudió a la geopolítica global y que incidió directamente en las elecciones en Israel fue el reconocimiento de Donald Trump de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Un territorio obtenido tras la Guerra de los 6 días en 1967 y anexado por Israel en 1981. Una acción que crispó a la comunidad internacional por contravenir las resoluciones del Consejo de Seguridad y el derecho internacional.
El mismo Trump ha cambiado el lenguaje para referirse al Golán como territorio controlado por Israel en vez de territorio ocupado, un decreto que modificó una constante de la diplomacia estadounidense. Esta decisión, criticada por Rusia, China y la Unión Europea, reviste capital importancia para Israel, el país que mira en este nodo como fuente de fertilidad y suministro de agua dulce, un tercio del consumo israelí, y territorio estratégico porque intersecta a Siria, Israel, Líbano y Jordania. Además, que en los altos del Golán se calcula que alrededor de 20,000 colonos habitan ahí. Moisés, para las personas que nos acompañan en el canal del Congreso, ¿cuál es la importancia estratégica de los altos del Golán y cómo los considera el derecho internacional? Israel conquista los altos del Golán en 1967 durante la Guerra de los 6 Días. Es efectivamente un punto estratégico muy importante porque de ahí se puede dominar toda la Galilea y el norte de Israel. O sea, artillería, inclusive sin misiles, simplemente con artillería pones en peligro un área muy importante de población en el norte. Y por eso para Israel era un objetivo estratégico en la Guerra del 67. Después, en los 80s, Israel reconoce el Golán como territorio soberano de Israel, pero la comunidad internacional lo ve como territorio conquistado, como territorio ocupado que pertenecía anteriormente a Siria. A diferencia de Judea y Samaria, que no tienen soberanía israelí como tal y que por lo menos en teoría siguen siendo una ficha de intercambio para un posible acuerdo de paz, nadie en Israel ve el Golán como un territorio que realistamente pudiera servir para alcanzar la paz con Siria, por supuesto no debajo de el liderazgo de Bashar el-Assad. Así que pues esta decisión de Estados Unidos de reconocer el Golán como territorio israelí, pues fortalece la posición israelí de que no hay interés en utilizarlo como ficha de cambio para un posible acuerdo de paz. El mismo Israel ha tenido enfrentamientos indirectos con rusos en el aire, ¿verdad? Y en esa parte del Golán sobre todo, y con Israel, y qué decir, con Siria. Digamos, Israel no se constituyó como un beligerante en este conflicto en Siria, pero sí en el Inter ha tenido varias incursiones, sobre todo en el Golán, ¿no? Que es que hay que decir, la vecindad del Golán es estratégica, está a unos cuantos, a una distancia muy corta de Tel Aviv, y aparte está la parte de Líbano, tienen la población drusa ahí, que por cierto es una sección de población que ha podido cooptar incluso para el ejército israelí, ¿no? El grupo de los drusos, ¿no? En fin. Netanyahu es un hombre fuerte en este momento que le ha servido que Donald Trump esté en el poder, porque durante la época de Obama tuvo una política mala con los Estados Unidos, hasta el punto de que Estados Unidos se abstuvo de votar una resolución que condenaba en 2016 en el Consejo de Seguridad de la ONU la anexión de territorio palestino y las viviendas que se construían ahí. Para los mexicanos, sin darnos cuenta, la geopolítica global también nos afecta y nos incide. Mientras que para nosotros Israel está geográficamente sumamente lejano y culturalmente con pocas afinidades, no olvidemos que tenemos firmado un tratado de libre comercio con esta nación del Medio Oriente y que es país observador dentro de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, también compartimos otra afinidad, es decir, el enorme peso y talla que juega Estados Unidos dentro de nuestros países. Para el caso de México, Estados Unidos es su principal socio económico y comercial, mientras que para Israel, Estados Unidos es su principal aliado e incondicional en el convulso e incierto Medio Oriente. Y ahí destaca el juego de las palabras y de las frases que se hace entre estos tres países: México, Estados Unidos e Israel. Parafraseando lo que dijo Porfirio Díaz: México, pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, mientras que algunos diplomáticos israelíes han señalado: pobre Israel, tan cerca de Dios, pero tan lejos de Estados Unidos. Incluso allá en el 48, en el 47, cuando se adopta la resolución 181 de la Asamblea General, cuando se crea el Estado de Israel, la bipartición de Palestina, México fue de los países que se abstuvo, por ejemplo, no votó a favor, ¿no? Y luego, bueno, pues posteriormente hay un reconocimiento de Israel, hay relaciones diplomáticas. En el 75 hubo un incidente diplomático delicado cuando México se suma a una resolución de Asamblea General donde se equipara el sionismo con el racismo y nos provoca una crisis
crisis ahí pues de boicot judío, de lobby judío, sobre todo de Estados Unidos. Y bueno, México trata de enmendar el asunto. Cuando el presidente Echeverría manda a su canciller a que pida disculpas, bueno, el asunto quedó ahí un tanto... Y bueno, ha habido otros, ¿no? Incluso... México recientemente en el seno de la UNESCO también votó a favor de una resolución en la cual se le daba derecho, no se le reconocía derecho a Israel sobre los sitios históricos en Jerusalén en la parte de las mezquitas, el muro de los lamentos que están pegados, ¿no? Y eso también disgustó mucho a Israel, ¿no? Que incluso en el caso de México hubo hasta la renuncia del embajador nuestro de origen judío, por cierto, por mexicano, que tuvo que explicar que no quería, que sí votó así, pero también la canciller dijo que se había dado una instrucción equivocada y bueno, hubo un enredo que también causó algún disgusto, ¿no? No equiparable a aquel que hubo en los 70, pero bueno, pero finalmente me parece que la relación está blindada en el sentido de amistad. También hay una presencia judía importante en México, histórica. Israel es un país muy distante a México. A México le preocupa otros temas, le preocupa la migración centroamericana que estamos viendo hoy en día, le preocupa la cuestión de Estados Unidos, si se va a aprobar el TEMEC, le preocupa más la cuestión del muro fronterizo que la relación con Israel. Creo que básicamente Israel es un país importante para México, pero no determinante en sus relaciones y aunque por ejemplo Benjamín Netanyahu vino a México en el gobierno de Peña Nieto unos días antes del terremoto de septiembre y hubo una cooperación importante mandando socorristas al país, la relación no va más allá de eso, de términos comerciales y ciertas intenciones importantes en términos de cooperación. Pues creo que es muy importante para México aprender mucho de la democracia y del combate a la corrupción. Israel es un país en el que pues podemos hablar mucho de los temas de corrupción, pero tienes un presidente hoy en día en la cárcel, tienes un primer ministro que fue a la cárcel, muchos ministros a lo largo de su historia que cuando han cometido crímenes o ha habido actos de corrupción pues han renunciado. A diferencia de lo que sucede hoy con Netanyahu, la tradición en Israel es que en el momento en el que hubiera una investigación formal en contra de corrupción, los primeros ministros o los ministros se retiraban de sus cargos, pero es un país en el que pues no tienen miedo de ir por sus líderes y sus ex líderes cuando hay evidencia clara de lo que se ha hecho, y pues el hecho de que Israel, siendo un país muy 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 pobre hace 70 años, pues llegó a ser un país de primer mundo gracias a la inversión en educación y en tecnología, pues se llegó a ser uno de los países con 8 premios Nobel en su mayoría en áreas de ciencias, y creo que eso podemos aprender los mexicanos de Israel. Y pues creo que Israel puede aprender mucho de nuestra tradición, de nuestra estabilidad que hemos tenido desde el punto de vista político, y pues simplemente de nuestra historia, ¿no? De esta historia tan compleja de nuestro país aquí en México. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes y los sábados en el canal del Congreso. Los esperamos.